Bien, vamos a hablar de la distribución normal. La distribución normal es muy utilizada como herramienta en estadística diferencial. Se utiliza en temas relacionados con establecer niveles de confianza en una investigación, intervalos de confianza ya sean puntuales o por intervalos, cuando se realizan pruebas de hipótesis, cuando se elaboran pronósticos, etc. Bien, la distribución normal, muchachos, tiene las siguientes características. Su gráfica es en forma de campana siempre. Esta es su gráfica en forma normal. En problemas aplicados, la media, la mediana y la moda se ubican en parámetro z igual a 0, el punto máximo de la tabla. ¿Por qué razón? Esta distribución normal supone que cuando un producto o cuando alguna situación, algún fenómeno social se pone de moda, como por ejemplo pintarse el cabello, usar pantalones rotos o ponerse piercings, se empieza a poner de moda, empieza a crecer hasta que llega al punto máximo. A partir de ahí empieza a perder valores, ¿ok? ¿Qué más? El área bajo esta gráfica, esta campana, representa el 100% de probabilidades de que suceda un evento. Aquí a la mitad se encuentra el parámetro z. Los valores de la tabla que vamos a manejar para calcular la distribución normal se dan en el parámetro z. Aquí va a estar z igual a 0 con una recta numérica. A la derecha valores de z positivos, a la izquierda valores de z negativos. Y como se divide en dos y es simétrica, va a haber un 50% del lado izquierdo y un 50% del lado derecho. Así como se ve aquí, y z igual a 0. Ok, entonces de esta manera se considera la gráfica. Vamos a manejar esta tabla de valores para z. Ahorita vamos a ver en los ejemplos cómo se maneja. Vamos a hacer un ejemplo primero de cómo se maneja la tabla y después vamos a ver un ejemplo de cómo se maneja en situaciones aplicadas. Entonces aquí dice, utilizando la tabla de la distribución normal, esta es la tabla, determina el área a la izquierda de z igual a 1.45, a la derecha de z igual a menos 0.5, entre z igual a menos 0.5 y z igual a 1.45, y entre z igual a 0.5 y z igual a 2. Vamos primero con el inciso A. Dice, el área a la izquierda de z igual a 1.45. Lo primero que voy a hacer es dibujar la campana. Dibujo la gráfica. Aquí está la campana. Aquí a la mitad yo voy a colocar z igual a 0. Me doy cuenta que quiero calcular el área de z igual a 1.45. 1.45 está a la derecha de z igual a 0 porque es positiva. Por eso lo ubico aquí. No necesariamente tiene que ser con una regla, simplemente ubicar que se encuentra al lado derecho de z igual a 0. Entonces, para calcular el área de z igual a 1.45, este valor, lo que voy a hacer es utilizar la tabla. Lo que vamos a hacer es manejar entero y primer decimal. Entero y primer decimal. Y para esa situación tenemos aquí 1.4 y 1.4 se encuentra aquí, y estas 5 unidades que faltan las vamos a buscar en la parte de acá arriba. Aquí están las 5 unidades que faltan, aquí está 1.4 y se cruzan en 0.4265. Este es el valor. Al multiplicar por 100 queda un 42.65%, ¿sí? Todos los valores de esta tabla que estamos manejando aquí siempre salen del valor donde están ubicados hacia el centro, hacia z igual a 0. Quiere decir que el 42.65% es desde z igual a 0 hasta z igual a 1.45. Ahora contestemos la pregunta. Dice, el área a la izquierda de z igual a 1.45. Entonces tenemos lo siguiente. Básicamente, a la izquierda de z igual a 1.45 está 1.40, 1.30, está el 0
y todos los valores negativos de z. Entonces yo ya conozco que el área que me dio la tabla de 42.65% es de 1.45 a 0. Aparte, todos los negativos, que son el 50% de la gráfica, los sumo y obtengo un 92.65% de área que hay desde aquí hacia todos los valores de la izquierda. Bien, vamos a ver ahora el inciso B, la segunda pregunta, que es el área a la derecha de z igual a menos 0.5. Aquí, primer paso, ubicamos la gráfica, es una campana, ¿sí? Colocamos z igual a 0 a la mitad, pero es negativo. Entonces ahora va a estar del lado izquierdo, porque los números negativos están a la izquierda y los números positivos están a la derecha. Bien, ahora, les decía, no tienen que sacar una regla y buscar exactamente 0.5 negativo, simplemente hay que entender que se encuentra del lado izquierdo. Voy a sacar el área, tengo un problema. Yo para la tabla manejo entero decimal. Como no tengo dos decimales, voy a agregar un cerito. 5 décimas es lo mismo que 50 centésimas. ¿Ok? Voy a calcular el valor de la tabla, muchachos. Si se dan cuenta, la z es negativa. Yo aquí no tengo zetas negativas, todas son positivas. Pero no hay ningún problema porque se entiende, ¿verdad?, que no hay áreas negativas, muchachos. Simplemente me dio negativo porque está a la izquierda, ¿sí? Nadie tiene un terreno de menos 200 metros cuadrados. Entonces vamos a manejar la tabla como si fuera positiva. Entonces voy a buscar 0.5 aquí. Y los 0 que faltan, acá están, miren, 0.00. El cruce de esto con 0.5 es 0.1915, ¿sí? Que al multiplicarlo por 100 se obtiene un 19.15% de área. ¿Desde dónde? Acuérdense, siempre es del valor que estamos calculando hasta el centro, hasta z igual a 0. Entonces, de aquí a aquí hay un 19.15%. Vamos a contestar la pregunta, dice, el área a la derecha de z igual a menos 0.5. Aquí está 0.5 negativo. A la derecha está 0.4 negativo, 0.3, 0.2, hasta el 0. Y aparte de esos, todos los valores positivos de z, ¿verdad?, que es el 50%. Por esa razón aquí sumamos a 19.15 el 50% y obtuvimos un área de 69.15%. ¿Ok? Bien, quiere decir que a la derecha hay un 69.15% de área. Vamos al tercer inciso. Aquí me dice que para el inciso C, me dice el área entre z igual a menos 0.5 y z igual a 1.45. Paso número 1. Siempre empezamos con la gráfica. Coloco la gráfica, coloco z igual a 0 a la mitad, ¿sí? Y ubico, me doy cuenta que menos 0.5 está a la izquierda por ser un número negativo y 1.45 está a la derecha por ser un número positivo. Entonces, si gustan, empezamos con z igual a menos 0.5, agrego un 0 porque nada más tengo una décima, necesito 2 para manejar mi tabla. Y manejo, acuérdense, 0.5, aquí está 0.5, y estas 0 unidades las voy a buscar de esta columna. Entonces el cruce se da aquí, muchachos, 0.1915, que al multiplicar por 100 se obtiene un 19.15%. Quiere decir que desde menos 0.5 hasta 0 hay un 19.15% de área. Vamos ahora con 1.45. Para 1.45 necesito 1.4, que es este, y las 5 unidades que faltan las busco acá arriba, hago el cruce de 1.4 con esas 5 unidades y obtenemos un 0.4265. Al multiplicarse por 100 obtenemos 42.65%, que es desde 0 hasta aquí.
Pero me están preguntando el área desde aquí, desde menos 0.5 hasta aquí. Entonces, si hay un 19.15% de menos 0.5 a 0 y hay un 42.65% de 0 a 1.45, pues tengo que sumar estas áreas. Y al sumar estas áreas obtengo un resultado del 61.8%. Hago una aclaración. Cuando tengamos una z negativa y una z positiva como aquí, siempre las áreas se van a sumar para determinar el resultado. Y veamos el inciso D. Ahora me piden el área entre 0.5 y z igual a 2. Aquí me permití hacer dos gráficas para que le entiendan bien al procedimiento. Debe quedar en una, pero les propongo dos para que la vean. Cuando calculo 0.5, yo sé que tengo z igual a 0 a la mitad y 0.5 a la derecha. Entonces, como es 0.5, tengo que agregar un 0, se convierte en 0.50. Aquí está el 0.5 que les decía, con la primera décima, y las 0 unidades que faltan están acá arriba, y esto me genera un 0.1915. Al multiplicarlo por 100 se convierte en 19.15%. ¿Sí? Ahora, para z igual a 2, muchachos, quiere decir que desde 0.5 hasta 0 hay un 19.15%. Ubico z igual a 2, por lógica debe estar adelante de 0.5, o sea, debe estar más adelante, ¿no? Y se aprecia que es más grande este pedazo que este pedazo. Entonces, para z igual a 2 es un número entero, me faltan dos decimales, por eso le puse 2.00. Agarro el primer entero con el primer decimal, que es 2.0, es este, y las 0 unidades que faltan las tomo de acá arriba, y en el cruce se obtiene un 0.4772 que está aquí. Acuérdense, 2.0 con 0 es 2.00. Bien, entonces al multiplicar por 100 se obtiene un área del 47.72%. Pero vamos a la pregunta. Hay que entender que desde z igual a 2 hasta z igual a 0 hay un 47.72%, mientras que de z igual a 0.5 hasta 0 hay un 19.15%, pero me están pidiendo el área de 0.5 a 2. Si esta gráfica yo la bajara aquí a una sola, me estarían pidiendo esta región. Vamos a suponer que aquí estuviera 0.5, pues sería de aquí para acá, ese pedazo. Entonces se encuentra en el mismo cuadrante. Cuando eso suceda se va a hacer una resta, ¿sí? Y a 47.72 yo le voy a restar 19.15 y obtengo un 28.57%, que sería la región, si estas gráficas yo las pudiera juntar, desde 0.5 hasta 2. Entonces, chicos, cuando tengan zetas ubicadas en diferentes cuadrantes, como el inciso C, una negativa y una positiva, se realiza una suma de áreas. Pero cuando las zetas estén del mismo lado, como aquí, que las dos son positivas o que las dos sean negativas, ahí se va a realizar una resta de la mayor menos la menor y se calcula el resultado. Bien, esto es para manejar la tabla y entender las áreas. Ahora veamos un ejemplo aplicado. Dice, el nivel de ingreso de los empleados de una empresa muy grande es de 6,000 pesos quincenales. Una desviación estándar de 1,000 pesos. Utilizando la distribución normal, determine qué porcentajes de empleados ganan más de 7,500 pesos quincenales, qué porcentaje de empleados ganan menos de 5,000 pesos, qué porcentaje de empleados ganan entre 5,000 y 7,500 pesos, y qué porcentaje de empleados ganan entre 5,000 y 5,500. Vamos a analizar cada caso, miren. Para el primer caso, dice, ¿qué porcentaje de empleados ganan más de 7,500 pesos quincenales? Bien, me están diciendo en los datos de acá del ejercicio que en promedio ganan 6,000 pesos y que tienen una desviación estándar de 1,000. Esos datos son muy importantes porque la media es 6,000 y la desviación estándar es 1,000. Entonces yo en mi tabla, yo les decía en la primera lámina, que la media, la mediana y la moda se encuentran en el punto máximo de la gráfica, ¿sí? Y ese valor
corresponde a z igual a 0. Para ser bien preciso, 6000, que es la media, siempre la media va a ser z igual a 0 en problemas aplicados. Recuerden esta parte. Siempre la media va a ser igual a z igual a 0 en problemas aplicados. Significa que z igual a 0 equivale a 6000. Yo necesito saber 7500, que está del lado derecho, ustedes aprecian. Aquí está 6000. 7500 tiene que estar a la derecha. O sea, 6000. Si aquí está 6000, aquí tiene que estar 6500, 7000, 7500. ¿Sí? Yo necesito saber cuánto vale z en términos. ¿Cuánto vale 7500 en términos de z? ¿A cuánto equivale? ¿Por qué no manejo una regla de 3, muchachos? Porque no es una recta. ¿Sí? Esto es una curva. No es lineal. Por eso no se puede manejar regla de 3. Pero la solución es muy sencilla. Vamos a manejar esta fórmula que es valor menos la media entre desviación estándar. El valor que quiero convertir es 7500, la media es 6000 y la desviación estándar es 1000. Aquí me queda 1500 entre 1000, me queda 1.5. Quiere decir que así como la media 6000 equivale a z igual a 0, 7500 su valor en z es 1.5. Ahora vamos a calcular el área para z igual a 1.5. ¿Sí? Vamos a utilizar entonces la tabla de valores que tenemos proyectada ahí en la pantalla. Y bien, vamos a sacar entonces 1.5. Agregué un 0 porque me faltaba nomás tengo una décima. Agrego un 0. 1.5 está aquí, miren. Y las 0 unidades que faltan las busco acá arriba. Entonces es 40.4332. Al multiplicarlo por 100 obtengo un 43.32%. Quiere decir que entre z igual a 1.5 y z igual a 0 hay un 43.32% de área. Visto de otra manera, muchachos, aplicada significa que hay un 43.32% de empleados que ganan entre 6,000 y 7,500 pesos quincenales. Eso significa este valor. Ahora, contestemos la pregunta. Dice, ¿qué porcentajes de empleados ganan más de 7,500? Cuando hablamos de más de 7,500, estamos hablando de los que ganan 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, que se encuentran a la derecha. ¿Sí? Entonces, me interesan los de aquí para acá. Pero si desde z igual a 0 hasta acá es el 50%, y si yo le quito este 43.32 que ya conozco, debo de conocer el valor de este lado. Por eso hago una resta. 50% menos 43.32 es el área de este lado, es un 6.68%, lo cual traducido a interpretarlo en forma real, en forma aplicada, significa que el 6.68% de los empleados tiene un salario mayor a 7,500 pesos quincenales. Y es el inciso A. Veamos ahora el inciso B. Dice, ¿qué porcentaje de empleados ganan menos de 5,000 pesos quincenales? Bueno, recuerden que la media era 6,000 y que la desviación estándar valía 1000. La fórmula es valor menos la media entre desviación estándar. ¿Sí? El valor es 5,000, es este. La media es 6,000, la desviación estándar es 1000. Si tengo 5,000 y debo 6,000, debo 1000, 1000 entre 1000 menos 1. Le agrego de una vez los dos ceros. Entonces, recuerden que la media, 6,000, equivale a z igual a 0. El 5,000 está del lado izquierdo porque es menor, o sea, a la izquierda está 5,500, está 5,000. Pero 5,000 equivale a menos 1 en términos de la curva, en términos del parámetro z. Entonces yo voy a calcular el valor para z igual a 1 negativo. Aquí me permití agregarle ya de una vez las dos ceros porque no tengo ceros, o sea, no tengo decimales, 1.00
es igual que 1. Entonces tomo 1.0. 1.0 es 0.3413 y las 0 unidades del segundo decimal son estas, y aquí se cruzan y me da un 0.3413, que al multiplicarlo por 100 se obtiene un 34.13%. Quiere decir que desde menos 1 hasta z igual a 0 hay un 34.13%. Visto en términos aplicados, muchachos, significa que el 34.13% de los empleados de esa empresa tiene un salario de entre 5,000 y 6,000 pesos quincenales. Eso significa. Ahora vamos a contestar la pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de empleados ganan menos de 5,000? Pues menos de 5,000 sería para la izquierda, serían 4,900, 4,500, 4,000, ¿sí? Entonces, yo sé que desde z igual a 0 hasta acá es el 50% del área de esta campana, de esta gráfica. Entonces, si a este 50% yo le quito ese 3413, me va a quedar la diferencia, que es 15.87%. Aquí hicimos la resta, obtuvimos esto. Eso significa, en términos aplicados, que el 15.87% de los empleados tienen un salario menor a 5,000 pesos. Vamos al tercer inciso. Dice, ¿qué porcentaje de empleados ganan entre 5,000 y 7,500 pesos? Bueno, paso número 1, les decía, la gráfica, muy importante. No se nos olvide que la media vale 6,000 y que la desviación estándar vale 1,000. Un dato de la lámina que di anteriormente. Entonces, z igual a 0 equivale a 6,000. 5,000 se encuentra del lado izquierdo, muchachos, ¿sí? Porque es menor. Y 7,500 se encuentra al lado derecho porque es mayor. Entonces vamos dato por dato. Vamos primero para 5,000. El valor es 5,000 menos la media, que es 6,000, entre la desviación estándar, que es 1,000. Tengo y debo. El más es tengo, el menos es debo. Tengo 5,000 pero debo 6,000. Pago, quedo de ver 1,000. 1,000 entre 1,000 menos 1. Ya le agregué los dos ceros que hacen falta, ¿sí? Calculo el área para z igual a menos 1, muchachos. Menos 1.0, fíjense. Entero decimal 1.0. Aquí en 1.0 yo tengo un 0.3413. Y la segunda décima es 0. Entonces sigue siendo 0.3413. 1.0 con 0, 0. ¿Sí? 0.3413 por 100, 34.13%. ¿Qué significa? Que el 34.13% tiene un ingreso quincenal de un sueldo entre 5,000 y 6,000 pesos. Ahora vamos con 7,500, ¿sí? Valor 7,500, la media 6,000 entre 1,000. Si a 7,500 le quito 6,000, me quedan 1,500. Entre 1,000 me queda 1.5. Entonces el área para z igual a 1.5, como me falta un 0 se lo agrego, ¿sí? Manejo 1.5 aquí y las 0 unidades que faltan acá arriba. Y se cruzan aquí, muchachos, 0.4332. Que al multiplicar por 100 me queda un 43.32%. Quiere decir que un 43.32% de los empleados tiene un ingreso entre 6,000 y 7,500 pesos. Pero la pregunta es, ¿qué porcentaje de empleados ganan entre 5,000 y 7,500? Entonces, si de 5,000 a 6,000 pesos hay un 34.13 de empleados que ganan esa cantidad, y entre 6,000 y 7,500 hay un 43.32% de empleados que perciben este ingreso, y me están preguntando qué porcentaje hay desde aquí de 5,000 hasta 7,500, hay que sumar estos valores. Y al sumar esos valores, 34.13 más 43.32%, obtengo un 77.45%. Quiere decir, en términos aplicados, que el 77.45% tiene un ingreso de entre 5,000 y 7,500 pesos. Por eso les decía en el ejemplo anterior, cuando no era un problema aplicado,
Cuando tenemos una z negativa y una z positiva, se suman las áreas. Veamos ahora el último inciso, el D. Dice, ¿qué porcentaje de empleados ganan entre 5,000 y 5,500 pesos? Ok, datos, la media es 6,000. Ahora, en la gráfica, tengo 5,000 y tengo 5,500. Lógico, está más cerca 5,500 y está más lejos 5,000. Pero quedaron del mismo lado. ¿Sí? Las dos zetas son con signo negativo, están del mismo lado. Entonces, si gustan, empiezo con 5,000. Para 5,000 convertimos el valor. Tenemos lo siguiente, tenemos 5,000 menos 6,000 entre 1,000. Tengo 5,000, debo 6,000, debo 1,000, 1,000 entre 1,000 menos 1. Saco el área para menos 1.0. Como dio 1 cerrado, le aumenté 2 décimas. 1.0 está aquí, muchachos, y las 0 unidades son estas. Entonces 1.0 es 0.3413, que al multiplicar por 100 se obtiene un 34.13%. Ok, ahora quiere decir, muchachos, que desde 5,000, entre 5,000 y 6,000 pesos, hay un 34.13% de empleados que perciben este salario. Vamos con 5,500. Para 5,500 tengo valor 5,500 menos la media 6,000 entre 1,000. Regla del tengo y debo. El más es tengo, el menos es debo. Si yo tengo 5,500 pesos pero debo 6,000, pues quedo a deber 500. Y menos 500 entre 1,000 es menos 0.5. Como tiene un solo dígito, le aumenté de una vez la segunda décima, 0.50, para manejo de la tabla. Me di cuenta que 0.5 con 0. Aquí está 0.5, acá está el 0, y esto genera un 0.1915, que al multiplicar por 100 se obtiene un 19.15%. Ahora fíjense, la pregunta muy importante, miren, el porcentaje de empleados que percibe un salario de 5,000 a 6,000 es 34.13, es este. El porcentaje de empleados que perciben de 5,500 a 6,000 es un 19.15%, que es este valor. Pero a mí no me están preguntando ni de aquí a aquí, ni de aquí a aquí, me están preguntando por este pedazo, entre 5,000 y 5,500. Por eso a este valor yo le resto esto y obtengo la parte de aquí. Por eso hago la resta, 34.13% menos 19.15% se obtiene un 14.98%. Quiere decir en términos reales que el 14.98% de los empleados tiene un ingreso entre 5,000 y 5,500 pesos. ¿Ok? Y se cumple lo que les decía. Cuando las dos zetas sean negativas o las dos zetas sean positivas, vamos a realizar una resta. Y con esto concluimos este tema.